tarde y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder abrir las Escrituras en esta tarde y aprender de ellas. Pues estamos estudiando la segunda carta de Reyes, capítulo 10, nos quedamos en el versículo 29 en adelante. Segunda carta de Reyes, el libro de Reyes, capítulo 10, versículo 29 al 36. El contexto de lo que estamos viendo en esto, capítulo 9, capítulo 10, hemos estado viendo el reinado de Jehú. Este hombre pues va a enfrentar un privilegio que Dios le demanda a él, ¿verdad? Y desde que empiezan estos dos capítulos y aún en el capítulo 11 todavía vamos a ver que la descendencia de Acab todavía no se termina, ¿verdad? Aparentemente lo que hemos estado viendo es que ya se acabó todo, ¿verdad? Que la descendencia se acabaron. Más sin embargo, Elías había profetizado que se acabaría toda la descendencia de Acab y de Jezabel. Ya vimos que murió Acab, murió Ocosías, que fue un rey que no era, que andaba de metido ahí, ¿verdad? Porque era un rey de Judá. Como estaban emparentados, ellos tenían esa relación, porque Judá y Israel estaba dividido ahí. No, todavía las tribus no están ahí unidas desde que se rompió desde Salomón para acá, ¿verdad? Las tribus, pues, hay dos grupos. Uno es la tribu las tribus de Israel y las otras de Judá. Así que a partir de ahí también empieza una situación difícil después de Salomón, de que se le divide el reino. Vemos una línea de reyes malvados, ¿verdad? Y hemos estado viendo que se está enfrentando el bien contra el mal. El bien contra el mal. Los reyes malvados contra Dios. Y uno podría pensar, bueno, y estos reyes que no se daban cuenta que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Hacía milagros y les hacía ver que Él tenía el control de todo. Acá se dio cuenta de los milagros que podía hacer Jehová Dios. Y vemos también que, bueno, le acabaría con toda la descendencia. Pero también iba a utilizar a un rey que se llamaba Jehú, un hombre militar, jefe del ejército, y estaba allí, bueno, preparado para la guerra, un hombre de coraje. Pero decía un señor, ¿verdad?, aquí en Chapeltique, mi hijo es de coraje, decía, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le preguntamos nosotros, es de coraje su hijo? Miren, porque se cortó el dedo y no lloró. Entonces, Jehú no se iba a cortar el dedo, sino que iba a destruir toda una familia, iba a acabar con toda la descendencia. Ahora entonces, ¿por qué es que algunos dicen pues que Dios es malo? Porque después también le saca los trapos al sol a Jehú. Y Dios lo mandó que destruyera a esa familia. Pero ¿saben qué? No hizo las cosas como Dios se las había dicho. Ese es el problema. Ahora entonces, y para una explicación para eso, porque la gente incrédula a veces dice, no, yo no creo en Dios, porque mira, primero usó a Jehú para que fuera a destruir a esta familia y luego lo castiga a él, porque estudiamos, ¿verdad?, en el estudio pasado, en Oseas, dice que, que Dios castigó a este hombre.
Ahora entonces, vemos entonces que este Jehú fue ungido rey para destruir a esta familia. Y lo que vemos es también que no solamente destruyó a Acab ni a Jezabel, sino a 70 hijos que tenía este hombre. Los destruyó todos. Y toda la gente que era familia, ahí se fueron los primos, los sobrinos y todo. Ahí se fue todo. Ahora entonces, y también vimos que algunas de las causas, hemos visto algunas de las causas por qué Dios castiga a este rey y a esta reina. Y la hemos visto detalladamente, hemos estado estudiando algunas cosas. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, y haciendo un examen, ¿recuerdan por qué fue castigado acá? Hay unos puntos principales por qué fue castigado, que Dios le dijo, te voy a quitar de este mundo. Vas a morir. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estado estudiando y repitiendo desde el capítulo 9, y todo lo que hasta que el estudio pasado lo estuvimos repitiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos, por qué? ¿Cuál es el problema que tiene Dios con esta gente? La idolatría. La idolatría es un problema serio en la vida de las personas. Aún los creyentes de la iglesia tienen idolatría. Muchos sí todavía tienen. Ahora, pero una de las cosas que causa problemas, hermano, de que a veces estos creyentes que son idólatras, cuando están en el culto son emotivos, alaban a Dios y como que tuvieran una relación buena con Dios, ¿verdad? Pero de repente se olvida. Entonces, así le pasó a este Jehú, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el estudio que hemos estado haciendo como un hombre que iba cumpliendo lo que Dios le había pedido. Pero fíjense bien, a lo mejor Dios estaba de acuerdo que matara a Ocosías porque se había aliado con Acab. Pero no le dijo, anda a matar a tu familia, a la familia de este hombre. No le dijo. Vemos claramente que sí, a la familia de Acab, ¿verdad? Entonces, y vemos que, bueno, en primer lugar, a este Acab le dijo, bueno, ¿por qué has andado en los caminos o has cometido el mismo pecado que Jeroboam? Recuerden que después de la división del reino, ¿cuáles son los hombres que empezaron ahí con la división? Uno para Israel y otro para Judá. Jeroboam y Roboam, esos dos empezaron ahí. Entonces, este Jeroboam, bueno, era un hombre difícil, ¿verdad? Pecador. Y lo primero que hizo fue mandar a hacer 2 becerros, porque no quería que su gente fuera a adorar. ¿A dónde? A Jerusalén, porque allá estaba el centro de adoración de Israel antes de dividirse. Y entonces, ¿y allá quién quedó? Judá. Y ellos se establecieron en Samaria. Y entonces, a partir de ahí, él dijo, bueno, no es bueno que mi gente se esté yendo allá a adorar, no. De repente, como hacen las iglesias de hoy día, ¿verdad? De repente, ¿qué es lo que hacen las iglesias? Hombre, de aquí quédese con nosotros, ¿verdad? No, es que yo ya me congrego, no, aquí quédese, mire, ya, ¿es que le va a gustar? ¿Le va a gustar? Y me estaba diciendo un hermano, ¿verdad? Que lo están sacando de una iglesia. No, congregue con nosotros, aquí está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y aquí está lo mejor, está lo bueno. Entonces, ¿y saben qué nos contó el hermano? Digo, y hasta me dijeron, si quiere casarse, nosotros lo casamos. Pero no pagar el casamiento, sino más bien, si no tiene novia, nosotros se la conseguimos también. Y es que usted, hermano, si usted está soltero y quiere casarse, vaya después a la iglesia, ahí le consigue novia. Si no ha tenido el valor de conseguir una, ¿verdad? Ahora, pero miren,
maquinaciones del pensamiento de un pastor y sus líderes, ofreciéndole a la gente conseguirle novio para casarlos, para que se congreguen con ellos. ¿Será esa la voluntad de Dios, hermano? No, esa no es la voluntad de Dios. Está bien que la gente se case, pero que no vaya a una iglesia por casarse, ¿verdad? Y entonces, pero esa es otra iglesia aquí, ¿qué era lo que utilizaba? El estómago. Y algunos hermanos me contaron que los visitaron de una iglesia y les dijeron, si se congregan con nosotros les vamos a dar una canasta básica para que puedan suplir sus necesidades. Ahora entonces, si esos hermanos hubieran optado, pero si querían comer, por irse para esa iglesia, por comer, pero ¿sería la voluntad de Dios que por comer se vaya? No es ser un adorador sincero, así, ¿verdad? No es un adorador sincero. Ahora entonces, y resulta que prácticamente Acab anduvo en el camino de Jeroboam. Así que pues adoraba también los ídolos que había dejado este hombre en Samaria. Ahí estaba establecido, ¿no? Bueno, en 2 lugares ahí, ¿verdad? Pero más significa entonces que Acab, esos eran los pecados que le atribuía. Y no solamente eso también, sino te casaste con Jezabel. Por eso es que nosotros a cada rato estamos repitiendo aquí, hermanita, no se vaya a casar con uno que no sea creyente, porque esta Jezabel era de los sidonios y ellos no eran creyentes. Pero como a veces cuando le agarran a la gente, no, es que que me he fijado es guapo. Ahí en la iglesia no hay guapos. Pues dicen también, no, es que a la que a mí me gusta es guapa, ¿verdad? Pero ahí en la iglesia no hay una que me guste. Decía el hermano Francisco Albaneva, a mí me gusta que tengamos relaciones con otra iglesia para que se casen con creyentes, porque si no, con los del mundo se casan, ¿verdad? Ahora entonces, pero, más sin embargo, este hombre se le atribuía el pecado de haberse casado con una Jezabela, porque esta Jezabela era malvada y en contra de Dios. Si quieres tener tu familia dividida, cásate con una que no es creyente y vas a ver. Cuando me contaba una hermana, cuando yo quería dar el culto, hermano, que allá en la iglesia nos obligaban que teníamos que dar el culto en la casa, ¿no? Y una vez por mes nos tocaba a cada familia, y cuando me tocaba a mí eso me costaba hacer ese culto, porque el hombre que yo tenía no era creyente, y dice que empezaba el play, y un día antes que le decía a ella, mañana vamos a tener un culto aquí, nos vas a dar permiso, y empezaba el play. Ya sabes que aquí no soy creyente y no me gusta que vengan los creyentes, no estoy de acuerdo con los creyentes. Es un gran problema. Algunos se casan y dicen, no, la religión no importa, yo me voy para misa y que se va a ir para el culto, pues, ¿verdad? Algunos así piensan, hay que se vayan para mí, yo me voy para el culto. Siempre van a haber división, ¿verdad? Ahora entonces, y además de eso, sirvió a Baal y lo adoró. ¿El Dios de quién era este Dios? No era el Dios de él, sino el Dios de la mujer. Entonces, sirvió a Baal. Ahora se fijan dónde está el problema. Que de repente puedes dejar también a tu Dios y vas a seguir adorando al Dios falso. Puedes dejar a tu Dios y adorar a un Dios falso. Ahora entonces, y también, bueno, a este hombre se le atribuye que hizo altares para Baal dentro del templo donde adoraba a Jehová.
Dios. Y además de eso, también se le atribuía que había hecho otro altar para otro ídolo, que se llamaba de acera, ¿verdad? Ahora entonces significa que este hombre se le atribuían esos pecados y estos descendientes de él venían y apoyando ese culto. Ahora entonces los descendientes de él, aquí le pasó a Joram, ¿verdad? También apoyaba el culto. Ahora entonces vemos aquí que a través de lo que hemos estudiado hemos aprendido también que a Jezabel se le atribuía que estaba en contra de Dios, tenía el dios Baal, pero no solamente eso, sino que ofendía a Dios, no respetaba a Dios, y además de eso comía con los 450 profetas de Baal y con los 400 de Acera. O sea que tenía mucha idolatría, ¿no? Se le atribuía también que era una hechicera y que se prostituía religiosamente, pero dentro de esa religión también había problemas de relaciones sexuales. Por eso es que Dios no está de acuerdo con este tipo de gente. Ahora, y luego esta mujer era tremenda, persiguió a los profetas de Dios, los mató, mandó a matar a Nabot, ¿se acuerdan ustedes? Para quitarle la viña, y Dios le dio un juicio, envió un juicio sobre ella. Vas a morir y los perros te van a lamer tu sangre. Y cabal, ¿verdad? Dios cumple lo que promete. Algunos principios que hemos aprendido, y he ido notando algunos principios que aquí han dicho en los estudios. Recuerda que la disciplina de Dios tarda, pero siempre va a llegar, ¿verdad? Ahora, los creyentes a veces aquí en esta iglesia oímos este principio muy seguido. La disciplina tarda, pero Dios no olvida, ¿verdad? A Dios no se le olvida. De repente vamos a caer en ese problema si somos desobedientes. Si somos desobedientes y no tenemos esa buena comunión, esa buena relación con Dios. También, otro de los principios que hemos aprendido, cuando Dios le pida hacer algo, dedique solo a obedecer, añadirle o quitarle es desobediencia. O sea que hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Ahora, añadirle, ¿quién le añadió aquí? Jehú, ¿verdad? Añadió porque está haciendo cosas que no se le dijo. No se le dijo que hiciera. También, otra cosa que vemos es, no deje que el mundo le contamine. Aléjese de él. Vale mucho más agradar a Dios que al mundo. Y ¿dónde hemos aprendido eso, hermanos? Recuerden que estudiamos el miércoles pasado, estudiamos ¿a quién? A un hombre hijo de Racab, que se llamaba Jonadab, ¿verdad? Recuerden que lo estudiamos. Estos hombres se habían apartado del pueblo para vivir una vida diferente. No tomaban vino, ni se contaminaban. Pero ¿qué hizo Le dijo a aquel, ¿verdad? Lo impresionó. ¿Estás conmigo, sí o no? Sí, estoy contigo. Y lo llevó a andar con él allá, para que viera las matanzas y todo lo que iba a hacer. Ahora entonces, y ese es el problema serio, ¿no? De repente pareciera que somos cristianos, ¿verdad? Que estamos establecidos ya
en lo que hemos aprendido, en la sana doctrina, pero de repente cualquier cosa nos puede mover. Este tenía una buena conducta, su familia era de buena reputación, tenía un estatus político dentro del pueblo por su buena conducta. Pero, bueno, lo contaminaron, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Ahora vemos entonces en el versículo, vamos a estudiar el versículo 29 en adelante. Versículo 29 dice: sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. Ahora, cualquiera podría decir: miren, este Jehú cumplió con lo que se le pidió. Pero siempre va a haber un pelo en la sopa, ¿no? Y vemos aquí que cabal, si él cumplió, ¿verdad?, con lo que se le había pedido, y dice que Dios dijo: estoy contento, Jehú, porque hiciste lo que yo te dije que hicieras. Y le dijo: te voy a dar, ¿verdad?, un premio por eso, con tu familia. Hasta la cuarta generación va a gobernar tu familia. Ahora entonces, vamos a ver algunos principios ahí, pero dices que este hombre no se apartó de los becerros de oro en Betel y en Dan. ¿Por qué? Si Dios lo envió a destruir la idolatría, y estos becerros, ¿era idolatría, sí o no? Claro que sí, era idolatría, pero a Jehú no le convenía destruirlos. ¿Por qué? Porque estos becerros eran la adoración no de los descendientes de Corán ni de Jezabel, sino eran los becerros que habían creado en representación de Dios. Fíjense que lo delicado de esto, por eso, porque la gente dice: bueno, no, hombre, no importa donde usted se congregue, no importa, mire, si adoramos a Dios. ¿Será cierto que en todo lugar donde la gente se congrega es correcto congregarse, hermano? No es lo mismo. A ver, ¿por qué? Porque de repente la gente sale con la idolatría y usted está participando, ¿verdad? Imagínense, pues, le voy a poner un ejemplo. Si un creyente de esta iglesia, vamos a trasladarlos hasta el otro año, allá por marzo o abril del otro año, para la Semana Santa, le pidiera a un pariente que no es creyente y le dice: ayúdame a arreglar este altar, porque va a pasar aquí el Santo Entierro y aquí vamos a adorar. ¿Será correcto que le ayude, hermano? Porque está participando de la idolatría de la otra, porque le está ayudando. Entonces, no es correcto. ¿Por qué? Porque entonces Dios es celoso y Dios le puede poner una buena disciplina por andar ahí. Ahora entonces, y vemos aquí que este no dejó los becerros de oro porque políticamente le ayudaban a él. Le ayudaban. Es decir, la gente estaba acostumbrada a ir a la adoración ahí. Y si él decía: quitemos los becerros, ¿para dónde iba a salir este pueblo de Israel a adorar? Se iba a ir para Jerusalén, allá a adorar con Judá. Allá se iba a ir. Ahora entonces, y fíjense bien que también Judá ya había caído en la idolatría a través de una descendiente de Corán y de Jezabel, y lo vamos a ver después. Ahora entonces, y vemos que entonces los creyentes debemos de tener mucho cuidado. La idolatría es útil para caer en el problema. Allí donde mi suegra siempre le celebran el cumpleaños a mi suegro de muerto.
entonces, y una vez me mandaron a decir, arréglenme los ramos florales, ¿verdad? Que si yo le arreglara unos ramos florales para ponerlos ahí, dije, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque es una adoración. Hay idolatría, no hay idolatría, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos entonces que debemos de tener cuidado. Ahora entonces, y el Señor le dijo, versículo 30, el Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Aquí vamos a aprender un principio. Hermanos, ¿por qué la 4ª generación? ¿Por qué no más? Si no queda 4. Simplemente Dios le estaba premiando con lo que él merecía. Porque ¿cuál era la promesa de Dios para Israel, hermano? Que iba a ser perfecto de qué? La descendencia. Ahora nada, pero Dios le dice, bueno, eso es lo que te ha ganado. Ahora entonces debemos de procurar, hermanos, que nuestra descendencia, que no se corte de ser creyentes. Hasta aquí está la generación nuestra, ¿no? Pero ¿cómo se asegura eso? ¿Cómo se asegura eso? Que los padres tienen que enseñarle ¿a quién? A los hijos. ¿Y los hijos? A los hijos. ¿Y los hijos? Pero hay un momento cuando algunos padres no hacen eso, el peligro está que los siguientes ya no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. Y se va a perder. Ahora entonces, y vemos que aquí Dios le estaba dando, bueno, me hiciste lo que te pedí, pues hasta ahí, bueno, te voy a favorecer. Hasta ahí te voy a favorecer. Ahora entonces, bueno, aprendemos aquí este principio de que nosotros como creyentes debemos de insistir entonces en la enseñanza a nuestros hijos, la palabra de Dios. Y hay que hacerlo, hermanos. Y usted puede decir, pero ¿en qué momento? Pues, no, si los niños vienen a la escuela dominical, pero en la casa, allá en la casa, hermano, allá en la casa también, en la casa. Y fíjense bien, porque si usted lo hace, ellos lo van a hacer también. Ellos lo van a hacer. Y los niños son una esponja para aprender. Son una esponja para aprender. Y aprende. Mi nieto tiene 3 años, pero le sabe 5 versículos de memoria. Y usted puede decir, muy chiquito para enseñarle al niño. Enséñele, va a ver que de repetir y repetir y repetir todas las noches antes de ir a acostar, llega, ¿verdad?, allí a que le dé la bendición. Me dice, abuelito, la bendición, ya me voy a acostar. Vale, yo le doy la bendición, pero usted me va a decir los versículos. Sí. ¿Y sabe cuál es el primero que dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Después va el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y después Jesús le dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Y se da la cita bíblica también, Juan 14:6. Y así, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. ¿Cuál es, hermanos? Filipenses 4. Ah, vaya. Pues sí, te lo da, para que lo puedan transmitir a los hijos. Lámpara es a mis pies. Salmo 119, 105. Ahora entonces, mi nieta se sabe esos 5 versículos, ¿verdad? Y todas las noches
¿Para qué? Para que ella repita y repita y no se le olvide, y cuando ella sea grande, ¿verdad?, va a decírselo a sus hijos también. Esa es la tarea del padre, ¿verdad? Y ese es el problema más grande. A veces, ¿sabe quién nos trae? Nos traen a veces los hermanos problemas, solo cuando hay problemas. Pero cuando usted puede hacer el trabajo, no lo hace. Para que no se deje el problema, enséñale la Biblia, ¿verdad?, para que tenga temor al Señor. Ahora entonces, y vemos aquí entonces que Dios le dijo, has actuado bien. Dios estaba conforme, estaba de acuerdo con lo que le había pedido, y le dice, hasta la cuarta generación tu descendencia va a gobernar. Una dinastía muy grande, si solo Joram, ¿verdad?, gobernó, Jehú gobernó 28 años. Pero sabe que el último de Joram, ¿cuánto cree usted que duró? 6 meses. 6 meses. Ahora entonces, ¿cuál era el problema entonces? Se iba debilitando el acercamiento a Dios, y se iba multiplicando la enseñanza falsa. Y ese es el problema. Por eso nosotros insistimos, la sana doctrina. Y me alegra que la hermana Bertita me estaba diciendo que el niño Chelito que viene con ella, con la hermana Lucía, su sobrina, la hermana Lucía, evangeliza al papá. Evangeliza el papá, y usted puede decir ese Chelito todo el domingo sentado ahí, ¿qué puede ver? No deje que le diga al papá, yo voy a una iglesia donde enseñan la sana doctrina, papá. ¿Y por qué dije que le dije al papá? Porque nosotros no adoramos a Monseñor Romero, le dice. Usted sí. ¿Está correcto el muchacho? Sí, está correcto. ¿Es correcto que le enseña a adorar a Monseñor Romero? No deje que le diga al papá, nosotros no lo adoramos a él. Mire cómo es el diablo, ¿verdad? Nosotros no lo adoramos a él, nosotros adoramos la comunión, el sacrificio. Cuando él murió estaba haciendo el sacrificio de Cristo. Eso es lo que adoramos. Mira el diablo, ¿verdad? Que es útil, ¿verdad?, para engañar a la gente. Con eso, ¿verdad? Dicen, no, ahí tienen atrapada a la gente. Ahora entonces, vemos que es importante, hermanos, y si toda la iglesia asistiera a los estudios bíblicos, yo les aseguro que hubiera un crecimiento. Pues, si ese niño, que solo lo vemos los domingos, tiene la capacidad de decirle al papá que está en una enseñanza falsa, es porque está aprendiendo. Está aprendiendo. Ahora entonces, el gran problema es que no todos están aquí. Veamos entonces el versículo 31. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Entonces aquel hombre que aparentemente estaba bien con el Señor, ¿cuál era el problema? Su corazón y su mente estaba apartada de Dios. Ahora, ¿quiere el Señor creyentes a medias, hermano? No. El Señor no quiere creyentes a medias. Quiere que nosotros verdaderamente lo busquemos, ¿verdad?, de una manera sincera. ¿Y cuáles son los creyentes a medias? Creyentes a medias que viven como que fueran buenos creyentes, pero en su corazón está lejos de él. Y fíjense por qué Dios le quitó a Israel sacrificios de animales gordos. ¿Por qué creen ustedes que Dios se los quitó? Dijo Dios, no hombre, si estos vienen con ese sacrificio, pues
hasta en apariencia, pues, en apariencia, cualquiera puede, venía una tía y me dice, vamos a ir allá al barrio, al Jesucito de Rescate, y aquel, vamos a ir a presentar, me dice, la promesa que hice. Mira, aquí le llevo este montón de este paquete de candelas, pero vos las vas a aprender allá. Yo no voy, tía, le dije, porque yo me creí, hay un tiempo que ando aprendiéndole. Sí, pero vos es que estabas enfermo, me dijo, y te sanaste. Me sanó Dios, le dije, pero yo no voy. Ahora entonces, imagine, es un creyente a media, ofrece y no quiere cumplir él, y el solito, pues, anda comprometiendo a los demás. No, hombre, si Dios quiere que usted se comprometa, ¿verdad? Usted. Ahora entonces, y vemos aquí, dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam con que hizo pecar a los israelitas. Ahora entonces, significaba entonces que el corazón de este hombre estaba dividido, ¿verdad? Estaba aparentando al pueblo que él era lo máximo en adoración, porque entró, ¿verdad?, al templo donde adoraban a Baal y dice, vayan a traer toda la gente, quiero que esté aquí, levanten las manos los que adoran a Baal. Y cuando la levantaron, ahora van a ver un sacrificio que verdaderamente, ¿cómo se adora? Los mandó a vestir de blanco a todos. Y cualquiera puede decir, este hombre que encendido estaba, ¿verdad? Es como cuando vemos a un pastor que hace mucha bulla, no es así, ¿verdad? Me da risa que me dice un hermano que dice que lo están visitando de una iglesia y dice que les digo, yo no me gusta esa bulla que hace. No me gusta esa bulla que hace. Ahora entonces, no, dice que le dice otro hermano, es que cuando hacen esa bulla es que están prendidas las hermanas, porque las bullitas son las hermanas, no los hombres. Están encendidas las hermanas, no, dice, para adorar a Dios, no es así, que dice. Ahora entonces, significa entonces que no, dice, Dios se merece todo respeto, ¿verdad? Todo respeto. Ahora entonces, y resulta que aparentemente como que era un verdadero creyente, ¿verdad?, que le dio matacán a todos los adoradores falsos, y dice, bueno, he cumplido aquí, ¿verdad?, para que adoren a Dios en espíritu y en verdad, pero todos los demás a lo mejor iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero él no. Entonces, ¿qué significaba entonces? Que estaba dando un mal ejemplo. ¿Qué iba a pasar después? Cuando él, con su familia, iba a adorar a los becerros, en lugar de adorar al Dios verdadero. Qué tremendo, como que yo estuviera enfrente de ustedes, ¿verdad? Y yo tuviera otro centro de adoración, y después de predicarles aquí, que adoren al Dios verdadero, me fuera a adorar a Dios de falso, ¿verdad? Ahora entonces sería un problema, porque cuando nos ponemos enfrente aquí, lo que estamos predicando dice algunos principios, ¿no?, para poder trazar bien la palabra. Dice que el Espíritu Santo primero nos enseña a nosotros, para que cuando nosotros le enseñemos, eso que enseñamos, nosotros lo veamos verdaderamente. Ahora entonces, y vemos aquí entonces que anduvo, fíjense bien, sin embargo Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor. Ahora, ¿qué les había dicho el Señor cuando salieron de Egipto y iban a entrar a la tierra prometida? Y en los 10 mandamientos, ¿qué les había dicho Dios? No te harás imagen. Y era para ellos. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, Señor, eso lo vamos a cumplir. Porque el Señor les dijo, los he traído como en alas de águila.
Como cuando decimos nosotros, los he venido chinchoneando, ¿verdad? A veces me van a entender esta palabra chinchonear, pero los he venido alcahueteando, ¿verdad? Los he venido tratando con amor y cuidando. Ahora entonces, pero no quisieron así. Él dijo, bueno, aquí están los mandamientos y ustedes van a cumplir esta ley. Y ellos dijeron, todo lo que tú digas, haremos. Ahora entonces, pero entonces ellos no estaban cumpliendo, su corazón se apartaba de Dios y de su palabra. Y es por eso algo importante, interesante, ¿no? Cuando los creyentes se apartan de la palabra de Dios, entonces es un problema. ¿Por qué es que Dios le exigía al rey que tuviera una copia de la Biblia ahí? Bueno, de la ley, ¿verdad? No estaba completa la Biblia. De la ley, ¿por qué le exigía al rey que tuviera una copia ahí? Para que no se olvidara de la justicia de Dios y para que juzgara de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, cuando agarramos la Biblia ahí, debemos de ver que esa palabra nos está hablando a nosotros y no debemos de apartarnos de ahí. No debemos de apartarnos de ahí. La palabra es para nosotros. Ahora entonces, y eso es lo que había hecho. Bueno, este hombre estaba siendo sincero, destruyendo el templo de Baal, destruyó a los Baales y destruyó también a los sacerdotes, pero siguió en la idolatría. Ahora entonces, debemos de seguir a Dios, no solo donde nos conviene. Amén, hermanos. No solo donde nos conviene. Algunos creyentes así son, no, donde les conviene. Igual como decía un señor ahí, yo me voy a los cultos, me voy a los casamientos, me voy a las fiestas rosas, me voy a todo el día. Y lo importante es la comidita que dan ahí. No significaba lo demás no tenía importancia para él. Y esa bulla que se oye por allá, son los creyentes, abuelitos les decían los nietos, son los creyentes allá para ver vigilia. En la madrugada van a dar comida, abuelo, le decían los nietos. Pues ahí voy a estar, voy a ir al culto. ¿Pero por qué iba al culto de él? Cuando daban la comida, daba la vuelta y iba para su cajita acostarse. Y es cierto, ya en mi pueblo daban comida ahí en la vigilia. Hacían comida para medianoche. Pero después de medianoche este señor se iba, ¿no? Ahora entonces, igual que también los políticos, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que aquí en El Salvador los políticos todos son creyentes? ¿Ya? Solo en la campaña política, no sí, solo en la campaña política son creyentes. ¿Sí? En todo discurso que dicen ellos, pues, al final de cada discurso, que Dios les bendiga, dicen, no, Dios les bendiga. Entonces, y los hermanitos ahí ya los engañaron y dicen, miren, un creyente, dicen, Dios les bendiga. No, miren, los políticos se van a meter a las iglesias. Hoy, en este tiempo, antes respetaban, ellos decían, no hacían adeptos con la gente afuera de los templos, fuera de los templos, pero ahora llegan a las iglesias, a donde está la gente y promueven su política. Ahora entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y mire, y andan tras ese voto para que se lo den. Y hace como unos 5 o 6 años, bueno, quizás unos 7 años, quizás, le hicieron la bulla a una de las iglesias más grandes de El Salvador, que había hecho ganar un partido político con el voto, los votos de los creyentes. Miren cómo se meten, pero después, no hombre, hasta nos quitan el subsidio, dice la hermana por ahí, hasta nos quitan el subsidio que nos ofrecieron. Ahora entonces, y fíjense bien que ese subsidio va a llegar a desaparecer, porque no tiene piso para pagar a los profesores, a los
las que hacen los uniformes. Estaba diciendo una hermana que hace los uniformes. No, hombre, me dice, ya vamos a terminar el segundo y no nos han dado ni siquiera el hilo. Qué gastado. Vean que tremendo, ¿verdad? No existe. Ahora entonces, y vemos aquí, versículo 32 dice, porque por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por toda la frontera, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, desde la ciudad de Aroer junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Ahora, miren, ahora Dios le va a sacar la factura a esta gente. Y algunos no entienden por qué. Dicen, no, hombre, dice Dios, este hombre acaba de hacer con Dios, le acaba de ayudar a hacer todo lo que le pidió y ahora le está quitando territorio. Y sabían ustedes que era disciplina también. Era disciplina. Fíjense que cuando llegaron al Jordán, les dice Josué, vamos a pasar al otro lado a conquistar la tierra. Dijeron las tribus de Gad, Rubén y Manasés, nosotros nos vamos a quedar de este lado, nos vamos a establecer de este lado, pero vamos a ir a apoyarte con la gente. Cuando esté conquistada la tierra, nos vamos a regresar de este lado. Pero Dios les dijo, no, la tierra que yo les he dado es del Jordán para allá. Para allá. Y ellos no necios allá, ¿verdad? Al otro lado. ¿A dónde se habían quedado entonces los creyentes? ¿Dónde se habían quedado los creyentes? En el mundo. Allá era el mundo. Después del Jordán era lo que Dios les había prometido, la tierra prometida. Y entonces ahora Dios dice, se los fue reduciendo, les fue quitando. ¿Pero cómo? Mandó los enemigos de Israel para que los conquistaran. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios te va a sacar, hermano, de allí donde estás metido, que no te conviene. Dios va a usar cualquier recurso. Ahora entonces, porque ¿qué anda haciendo un creyente en el mundo? Pues, ¿creen ustedes, hermanos, que no es lógico, verdad? ¿A dónde debe estar el creyente? Fuera del mundo. Bueno, no tanto de la tierra aquí como nosotros que vivimos en esta tierra, pero estamos dentro de la gente del mundo, pero no practicando ese tipo de cosas que el mundo hace. Ahora, entonces, vemos aquí que Dios les iba reduciendo la tierra. ¿Cómo? Quitándola. ¿Y por qué? Porque estos enemigos conquistadores, dentro de poco, los iban a llevar como esclavos. Para que fueran esclavos de una nación poderosa. Ahora entonces, por eso dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes no debemos de amar al mundo ni de las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, todas las cosas. Y nosotros tenemos esa esperanza gloriosa de que todo esto va a pasar, pero nos vamos con el Señor. Amén. Entonces, y nosotros, bueno, dice Santiago que cualquiera que practica las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No creen ustedes que es grave eso, hermanos? Claro que sí. Es grave ser enemigo de Dios. Ahora, porque cuando Dios da la nalgada, la da fuerte, ¿verdad? La disciplina del Señor es dura. Ahora entonces,
Fíjense bien que a mí me da risa cuando dicen los hermanos, no, dice, vamos a disciplinar las iglesias, dice, vamos a disciplinar a este creyente de obediente. Lo sientan en la banca negra ahí adelante para que todos lo vean. Hay otro grupo religioso, no, que lo expulsan, ¿verdad? Lo expulsan. Y pues regresa cuando pasan los 3 meses. ¿Creen ustedes que es disciplina esa? En esos 3 meses este hombre anda disfrutando y en el mundo. Esa no es disciplina. Y la gente aguanta que está de chiste, tiro, ¿verdad? Ahí está ahí. Ahora entonces, y casi que nadie la acepta porque nadie se sienta ahí en la banca negra, ¿no? Esa banca negra es una iglesia allá por la frontera de Guatemala que me dijo un hermano, no, miren, nosotros cuando disciplinamos ponemos la banca negra, ¿y para qué? Para sentarnos disciplinados en una iglesia que es de un cantón que se llama Piedras Azules, allá por Candelaria de la Frontera, para allá, por ahí. Entonces, no, ahí la ponemos nosotros. Y cuando ya entendió la palabra de Dios, déjenle que Dios le la ponga, la disciplina. Cuando Dios pone la disciplina, entonces allí sí se ve verdaderamente que duele, pues. Hay algunos que se mueren, dice Pablo, ¿verdad? Algunos que se mueren, se los lleva el Señor para que no sea estorbo aquí. Mejor veniste, ¿verdad? Ahora entonces, y dice, bueno, estos se habían quedado allá. Dios no los había dejado ahí, pero ellos se habían quedado ahí. Ahora Dios se los va a recoger de ahí. Ahora entonces, en el versículo 34 dice, los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora entonces, y el versículo 35 dice que Jehú murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Duró el reinado de este hombre. Entonces, no muchos han durado en el reinado. Ustedes fijan, no son grandes los tiempos que han reinado los reyes que hemos visto. Pero veamos algunas cosas importantes que podemos aprender al final de todo esto. Entonces, una de las cosas que vemos al final, y que fue lo que prácticamente fue lo que hizo Jehú, es que no hay que volverse simplemente un religioso, ¿verdad? Si nosotros vamos a servir al Señor, hay que ser sinceros con Él y genuinos, ¿no? Verdaderos adoradores. Personas que realmente han decidido seguir a Cristo. Y al seguir a Cristo, estar comprometidos con Él, ¿verdad? No ser como la iglesia allá que leemos en Apocalipsis, que has perdido tu primer amor, ¿verdad? Y vemos muchas veces, cuando vemos a la gente que empieza como creyente muy entusiasmada y tiene una euforia por conocer más al Señor, y de repente lo vemos que, como llamará de Tusa, se acabó la alegría de ser creyente. Se acabó la alegría de ser creyente. No debemos de hacer, hermanos, en las buenas y en las malas hay que seguir al Señor, amén. Porque podrán venir situaciones difíciles, problemas, cosas que a veces van a afectar nuestra vida, pero más sin embargo el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está el Señor con nosotros. En todas las situaciones el Señor ha prometido que va a estar con nosotros.
Ahora, entonces, y vemos pues que esta adoración que el Señor busca de nosotros es con nuestra mente y con nuestro corazón. Con nuestra mente y nuestro... ¿Por qué? Bueno, casi que la Biblia dice el corazón, pero ¿a dónde nos manda la Biblia? En la mente. Lo que pasa es que las emociones, ¿cuál es la reacción del corazón? Las reacciones de la mente van al corazón, se acelera la sangre, hay más palpitaciones en el corazón y uno dice, el corazón. No, dicen cuando andan de novio, mira cómo me palpita, ¿y por qué? Allá está la fulana, es que con solo que la veo me palpita el corazón, ¿verdad? Porque las emociones también es una reacción de la circulación de la sangre. Ahora entonces, pero nosotros, hermanos, debemos de ser verdaderos adoradores. No como este Jehú que a medios, ¿verdad? Debemos de ser verdaderos adoradores. Vamos a terminar aquí para no empezar el otro capítulo y vamos al próximo miércoles. Hermano, nos despide.